ahí pongo, ahí está. Bueno, la idea del encuentro de hoy, en este rato que tenemos, y si la internet colabora, es que podamos trabajar los grandes problemas vinculados al teatro, la teatralidad y la transteatralización en vínculo con la expectación, con los problemas de la expectación, ¿no? Nos estamos refiriendo como muy especialmente a la ficha número 2. Vieron que nosotros vamos yendo y viniendo por las fichas y en cada clase focalizando en alguna ficha en particular, porque nos interesa muchísimo, y ese es el espíritu también del seminario PCT, no necesariamente la abundancia en la bibliografía, sino sobre todo un vínculo muy cercano entre esa bibliografía y el orden de la experiencia. Así que es muy, muy importante que podamos darnos tiempo en la observación y la participación en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires y dejarnos afectar por esa experiencia, ¿no? Vieron que siempre hacemos estas recomendaciones, por ejemplo, en la cátedra de Historia del Teatro, ¿no? Que es una cátedra que tiene abundante bibliografía y que siempre cuando terminamos la cursada recomendamos lo mismo. Dense un tiempo para tener la experiencia, para que los textos ingresen al cuerpo, no dejen pasar tanto tiempo como para que ese ingreso sea una carga. Pero hay algo del tiempo que es importantísimo en los procesos de asimilación de experiencia, no solamente en los procesos de asimilación de contenidos, ¿no? Entonces, nos parece como súper, súper importante no acelerar ese proceso, no acelerar esos tiempos. No sé si se abrió esta semana, la semana pasada, esta semana empezó recién, el aula de espectadores en Cataluña. Un proyecto súper, súper interesante, con un montón de plata puesta ahí, otros recursos son claramente, y fue muy interesante cómo en el proceso, en la charla inaugural de debut de la escuela, de la apertura del aula del espectador, estaban discutiendo los dos coordinadores, coordinador y coordinador del aula, estaba Jorge y estaba un espectador. Yo tengo ahí mis dificultades porque catalán no entiendo muy bien. No sé cómo van ustedes con el catalán, pero yo ahí como medio como de costado le voy al catalán. Pero era muy claro cómo estos coordinadores no estaban pensando en los mismos espectadores que pensamos nosotros en la escuela. Ellos hablaban en términos de derecho y acceso a la cultura, por ejemplo, o de promoción de la cultura. Y son otros términos muy distintos, otras ideas muy diferentes, las que nosotros trabajamos con estos espectadores. ¿Por qué motivo? Porque, y esto lo vamos a ver ahora en detalle con algunas recapitulaciones que vamos a hacer que son importantes, muchas veces aparece un pensamiento sobre los espectadores sin la experiencia del vínculo con esos espectadores. Entonces, las propuestas que se formulan son propuestas que en términos metodológicos estaríamos llamando propuestas de tipo deductivas. Tenemos una teoría, tenemos una idea, en base a una cantidad de estudios, en base a encuestas que hemos leído, en base a un caudal teórico con el cual nosotros contamos. Y esa teoría la tratamos de aplicar al campo específico. Esa metodología es una metodología de tipo deductiva, que es una metodología científica absolutamente válida. El tema, por supuesto, siempre es ¿qué pasa cuando esas ideas que vos formulaste en términos teóricos no coinciden con el campo de aplicación? La propuesta del seminario, la propuesta de la formación en la Escuela de Espectadores es inversa, es con una metodología inductiva.
partir del conocimiento con los espectadores y las espectadoras, partir de esa interacción, acumular experiencia y sobre la base de esa experiencia, sobre la base de esa historia en la cual hemos participado con el cuerpo, en contacto directo con espectadores concretos, con espectadores reales, en nuestra tipología de espectadores, a partir de ahí sí sistematizar pensamiento y elaborar teoría. Esa sería una metodología de tipo inductiva. Por eso les insistimos tanto con Jorge. Yo, así en la cocina del diseño de las clases, hablando con Jorge, yo dije, bueno, y entonces hoy le podemos encargar a los chicos el primer ejercicio para que hagan y diseñen, y ya se me había armado un montón de cosas divinas, con cosas hermosas que me enseñaron de mapeos y esas cosas colaborativas que ahora se pueden hacer por internet. Y Jorge me dijo, no, pará, hagamos primero, asentemos primero las bases de un lenguaje común. Tengamos la certeza de que estamos hablando todos exactamente de lo mismo, porque con la palabra espectador decimos un montón de cosas diferentes. Con la palabra escuela decimos un montón de cosas distintas. Si no tenemos la certeza de que hablamos el mismo idioma, es medio difícil ponerse a pensar en el accionar posterior, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Paula? Sí, en realidad son dos cosas. La primera, esto también tiene que ver un poco con lo que creo que Jorge hablaba, no sé si la primera, la segunda clase o la tercera, ya no, ya no me acuerdo cuántas clases vamos, pero acerca de que hay muy pocos estudios sobre el espectador real, hay mucho estudio sobre el espectador implícito, o bueno, esta cosa que viene de la literatura, pero hay muy poca información y muy pocos estudios realizados en relación al espectador real, porque obviamente creo que tiene que ver un poco con lo que también estás diciendo vos, acerca de no son los mismos espectadores en cada lugar, y no hay un estudio concreto o estudios concretos que analicen a este espectador real. Creo que también un poco esa es la función de la escuela de espectadores, ¿no? Sí, en parte sí es en realidad la escuela de espectadores nos permite a nosotros tener contacto con los espectadores reales y poner a prueba todas esas teorías, y y la gran enseñanza, creo yo, en términos de estudios de espectadores que nos da la escuela de espectadores, es poder cuestionar y repensar a los espectadores en la historia. Que lo que nos contaron de los espectadores en el teatro de Shakespeare, que sospechamos, no sospechamos, qué datos, de dónde podemos sacar información para ir a reconstruir el acontecimiento y ese vínculo real, porque no tenemos acceso a los espectadores reales del siglo XVII, porque están todos muertos. A menos que podamos construir una máquina del tiempo y vayamos hacia allá, no tenemos acceso directo, pero tenemos cierto acceso intermediado a partir de los otros tipos de espectadores que nosotros habíamos calificado, a partir de espectadores implícitos en las obras, por ejemplo, o a partir de espectadores que nosotros vemos en el diseño de las artes plásticas, o a partir de poéticas explícitas que hablan sobre los espectadores. Pero tenemos que saber que esos no son los espectadores reales. La única manera de intuir esos espectadores reales es sumando todos los otros. Y así todo tenemos que saber que los vamos a intuir, pero no los vamos a conocer, ¿no? Hace mucho tiempo que las escuelas de espectadores con diversas modalidades existen en Argentina, y hace mucho tiempo que Jorge y yo estamos en contacto con estos espectadores, ¿no? Yo hace como 20 años que doy clases acá en Argentina, a finales de la década del 60, muy cercano al golpe del 66, y con las prohibiciones de las reuniones y de las, con toda la censura propia de una dictadura, empezaron a florecer en Argentina pequeños grupos de amigos
pequeños grupos de espectadores que empezaban a contratar a un maestro especializado para reunirse una vez por mes, una vez cada 2 meses, 2 veces por mes, en reuniones que son híbridos entre la reunión social, nos juntamos todos a comer, y el debate cultural. Nos sentamos todos a comer, pero en esta juntada de afectos y amigos se incluye un especialista con el cual debatimos tal obra de teatro, tal obra cinematográfica, tal corriente plástica, lo que sea. Estos grupos que aparecen sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, fundamentalmente, que aparecen en la década del 60, se han multiplicado exponencialmente, porque muchos, bueno, hay poquitos ahora, de aquellos que empezaron a trabajar en la década del 60 siguen vivos. Yo he tenido, mi espectador más grande es un espectador, ¿cuánto tiene Freddy? Pero deberá tener 93 años más o menos. O sea que tiene una experiencia increíble. Jorge Neso Megana, ya falleció, pero su espectadora más grande llegó a tener 99 años, con 99 años yendo a la escuela de espectadores. Cuando nacieron mis hijos, fue ella la encargada de darme los regalitos en nombre de todos los alumnos de la escuela. Tenía 95 años y me dio todos los regalitos diciendo, de la espectadora más vieja de la escuela a los espectadores más nuevos de la escuela. Esa mujer tuvo hijos y sus hijos hicieron sus propios grupos. Entonces, coexisten hoy en Buenos Aires una enorme cantidad de grupos de espectadores con estas características que en pandemia se han reorganizado. Hay muchos, sobre todo los más grandes, que no han seguido porque se les dificulta mucho la tecnología, se les dificulta mucho el Zoom, priorizan sobre todo el lugar del encuentro y sienten que con la pantalla no pueden encontrarse, ¿no? El convivio, como decíamos, como el aspecto fundante del asunto, y hay otros que han sostenido, aunque sea, sabiendo que no es lo mismo, pero aunque sea el encuentro a través de las pantallas. De hecho, eso fue lo que pasó con la Escuela de Espectadores. La Escuela de Espectadores el año pasado no funcionó. Tuvimos unos poquitos encuentros en marzo y se cerró todo. Y era una cosa de que no sabíamos cuándo volvíamos a la presencialidad. Entonces nunca se podía terminar de reorganizar la vuelta. Hubieron otras modalidades, pequeños seminarios sobre temáticas históricas, tampoco teníamos cartelera sobre la cual trabajar, no había nada. Entonces no funcionó. Este año, con, digamos, la experiencia del año pasado, con una cartelera revitalizada, con producciones híbridas, con otra realidad, por más que sea pandemia, es que la escuela pudo volver a funcionar. Y la realidad es que todos aquellos que funcionaban, todos aquellos alumnos de la Escuela de Espectadores que iban al Centro Cultural de la Cooperación, todos están ahora y más también, porque ahora no tenemos límite, digamos, porque el Facebook permite ilimitadamente cantidad de participantes, los tenemos integrados a la Escuela de Espectadores. O sea que, digo, yo tengo 20 años de experiencia, Jorge tiene como 30, porque él arrancó a comienzos de los 90 con esto, ¿no? Son muchos años de contacto con los espectadores, de diálogo con los espectadores. Y en este diálogo y en este contacto terminás descubriendo que eso que vos pensabas que era un espectador, y la verdad que no estaría funcionando demasiado, ¿no? Vieron que hay muchos espectadores implícitos que aparecen en los teatreros, seguramente, no sé, Carol, si vos conocés, uno de los teatros más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires es el Teatro San Martín, que es el teatro municipal. Y es un complejo, tiene una sala muy grande, una sala un poco más pequeña, pero también es enorme, ¿no? La Casa Cubierta tiene capacidad como para 700, 800 espectadores, y una más de experimentación que originariamente supo ser
un bar. Pero además hay otros teatros que forman parte del complejo teatral de la ciudad de Buenos Aires, no están en el mismo edificio, pero forman parte del mismo complejo. Y los teatreros siempre hablan de un público del San Martín. No saben muy bien cómo definirlo, pero hay claramente un público del San Martín. ¿Y quién es el público del San Martín? El público de San Martín es la señora que va con su estola de bisón y su perfume caro a ver una obra clásica, a ver un Ibsen, a ver un Strindberg, a ver un Bertolt Brecht, y que espera ver eso. Y ese es el discurso, ¿no? El imaginario de los teatreros sobre quiénes son los que reciben el trabajo que ellos hacen. Toda gente de arriba de 50 años, por ejemplo, ¿no? La experimentación teatral está en el teatro independiente, la juventud está en el teatro independiente, los jóvenes no van al Teatro San Martín, todos los que van al Teatro San Martín son los que van a aburrirse al Teatro San Martín. Los de la vieja escuela, los que van a escuchar texto, los que quieren resucitar a Alfredo Alcón. Y la verdad es que en contacto real con esos espectadores, por supuesto que de esos espectadores debe haber también, ¿no? Que de hecho los hay. Gente que va a aburrirse al teatro, pero va al teatro porque es un acontecimiento cultural y hay que participar de la cultura. Eso lo hemos escuchado, la gente que se va en el entreacto, a esa gente la conocemos. Pero también son espectadores del Teatro San Martín. Yo tuve una alumna en una escuela divina, hermosa, ella tenía, supónganse, le hago precio y digo que tenía 75 años. Y nos encontramos a la salida y estábamos charlando de la obra que habíamos visto en el Teatro San Martín y la veo que ella va muy apurada, pero muy apurada, que casi se cae para llegar al subte. Y me dice, discúlpame que no me pueda quedar hablando, pero si no engancho este subte, no engancho el tren, si no engancho el tren, no puedo llegar a mi casa y mi hijo me reta. Antes yo me escapaba de mi papá para ir al teatro y ahora me tengo que escapar de mi hijo para venir al teatro porque no quiere que viaje sola. Esa señora está muy distante del imaginario que los teatreros tienen sobre los espectadores que van a verlos al Teatro San Martín, ¿no? Entonces, lo que permite la escuela de espectadores es un contacto con los espectadores reales, con estos espectadores reales que no son los espectadores implícitos, que no son los espectadores explícitos, que son otro tipo de espectadores, y que la única manera de tener contacto con ellos es en estos espacios. La única manera de tener contacto con ellos es teniendo contacto con ellos. Por eso este enorme valor de la escuela y esta insistencia en participen de la escuela, observen, empápense de la escuela y charlemos sobre lo que vieron. Que entre lo que ustedes se imaginaban que era una escuela de espectadores y la experiencia de estar participando de la escuela de espectadores, ¿hay distancia? ¿No hay distancia? ¿Con qué se encontraron? ¿Cómo les rearticuló eso su idea respecto de una escuela de espectadores o de lo que es un espectador teatral? ¿No? Por ejemplo, ahora todo esto que está pasando con el chat, Jorge me contaba, yo la vez pasada no pude estar en el Zoom porque se me quedó grabando la clase, entonces no hice tiempo de entrar y estaba en el Facebook. Pero Jorge me contaba que había una espectadora que cada vez que Mauricio Cartoon recomendaba una serie, ella iba a internet, buscaba la serie, ponía el link y daba todos los datos de la serie y los horarios y todo, y cuando Cartoon recomendaba un libro, ella iba rápidamente a internet, encontraba el PDF y lo mandaba por el chat, y vos decís, pará, no son estos los de la escuela de espectadores que yo me imaginaba. Yo me imaginaba que eran, no sé, 4 personas sentadas escuchando lo que yo decía. Sí, pero también un montón de otras cosas, ¿no? La idea de esta primera parte del seminario tiene que ver con fundar experiencia y poder vincular la teoría a esa experiencia que estamos atravesando en la escuela, ¿no? Entonces, cuando yo les digo ahora que
nuestra manera de encarar la escuela de espectadores parte de una filosofía de la praxis, me encantaría creer que ahora entienden mucho más de lo que hablo que cuando decíamos filosofía de la praxis en la clase número 1. Esa misma filosofía de la praxis, que es fundamento de nuestra definición de teatro, es también el fundamento de nuestra escuela de espectadores, ¿no? Nuestra teoría sobre la expectación. Entonces, recapitulemos. Natacha, Sí, dale. el otro día me pasó que fui al teatro y estaba el libro de Pompeyo Audibert, el que había recomendado Rocío, que justo estaba en el lugar donde dijo Rocío, en el teatro extranjero, y una mujer lo vio y dijo, ay, justo lo mencionaron el otro día. Cuando dijo lo mencionaron el otro día, me quedé como pensando, digo, ¿será de la escuela de espectadores? Me animé, después de que preguntó el precio, vio el libro, le pregunté y efectivamente era de la escuela de espectadores. Y es como empezamos a hablar justamente y ahí también tuve como un acercamiento para conocer un poco cómo pensaba y eso. Ahora sí, también me pasa que los grupos que ustedes tienen en las escuelas los conocen previamente y yo obviamente muchas cosas me las pierdo de lo que, tipo, como el contacto que tenemos ahora es por chat. Entonces, como más allá de las cosas que mencionan, tipo, Dubati lee los comentarios, entonces sabemos que alguien dice que Cartoon es amoroso y acaba de poner un corazoncito, y otras cosas como lo que mencionabas de los links, pero creo que de vuelta juega eso un poco, ¿no? El tema del convivio, de que falta, hay un montón de cosas que no podemos ver, digo, bueno, falta esa instancia de, digo, me estoy quedando solamente con eso, con los comentarios, porque realmente en la escuela de espectadores, en la parte que nosotros vemos, nosotras y nosotros vemos, tenemos más que nada la interacción de Dubati con la persona que entrevista. Entonces, como que siento que si no tendría que ir al chat y decirle como a cada persona, como me falta esa interacción cara a cara, que es lo mismo que pasa acá. Yo no conozco a Carol Pitzer, a Cristian, a Paula, a Cintia, tipo, como que me pasa lo mismo, como acá yo tendría que ir después, quedarme 15 minutos más y hablar con cada una, entonces como es difícil. Pero bueno, me pasó el otro día eso en la fila y me pareció simpático. Claro, pero es que, digo, yo tampoco conozco, piensen que la escuela tiene como 350 integrantes. Yo soy horrible con las caras y los nombres. Hay mucha gente a la cual conozco, mucha gente que me suena, pero no importa, se arma comunidad igual. Es verdad, obviamente, el tecnovivio y el convivio, lo hemos hablado hasta el cansancio, son dos planetas distintos que se interrelacionan, que se comunican, que se, ¿cómo se llama? Que se influencian mutuamente, sobre todo en este contexto, desde ya. Pero son dos planetas diferentes. Pero vos fíjate, la escuela de espectadores funciona más allá de las 2 horas semanales. Eso también es muy interesante, porque la escuela de espectadores sigue funcionando en la cola del teatro, sigue funcionando en la librería, sigue funcionando a la salida del teatro, sigue funcionando, ahora ya no tanto, pero cuando te vas a comer después del teatro y parás la oreja porque alguien dijo convivio en la mesa de al lado en relación a la obra de la cual acabamos todos de salir. La escuela de espectadores, en el sentido en que nosotros, digamos, la concebimos, hay algo que dice Hegel que a mí me encanta muchísimo, como crítica, ¿no? Hegel dice que el arte en la modernidad se ha transformado en el domingo de la vida. Creo que la escuela de espectadores, haciéndose eco de la contestación que las vanguardias le van a dar a Hegel, propone que este vínculo convivial entre las escuelas no sea el lunes de la vida, sino que sea todos los días de la semana de la vida. La escuela de espectadores lo que promueve en este empoderamiento de los espectadores no es solamente una caja de herramientas para comprender poéticas. Es eso también, no vamos a decir que no. Eso sí, por supuesto, también. Vamos a ver a Tadeusz Kantor. Che, pero ¿y esto cómo se come? Bueno, en la escuela de espectadores tratamos de encontrar herramientas que posibiliten ese encuentro. Esa es una parte. Pero hay otra parte también que tiene que ver con este mutuo conocimiento que aparece en el convivio, con esta creación de comunidad.
con esto que nosotros vemos también o priorizamos en el acontecimiento teatral, que tiene que ver con la conformación de comunidad, de subjetividades, preservando al individuo, preservando al sujeto, no homogeneizando, preservando al espectador en su carácter de sujeto, ¿no? En el sentido de Strawson, en el sentido de individuo. Natacha, perdón, ¿puedo hacer otra consulta que Por supuesto. funciona a los espectadores y a la escuela en particular? En realidad son dos consultas. La primera, ¿es un solo grupo o hay diferentes grupos dentro de esta escuela de espectadores que funcionan otros días? No. Esa es la primera. Originariamente siempre fue un solo grupo. Después lo que nos pasó fue que nos quedó chica la casa. Entonces, pasamos de la salita de Liberarte, no sé si recuerdan Liberarte, ya no existe, pero el barcito de Liberarte abajo, de ahí pasamos a la sala Pugliese del Centro de la Cooperación, que es la más chiquita, la que está en planta baja al fondo, la de Varieté. Cuando esa nos quedó chica, pasamos a la Tunión, que es la que está en el primer piso, que se da mucho cine también, que tiene la pantalla y toda la técnica. Cuando esa nos quedó chica, pasamos a la Solidaridad. Y ahí, cuando pasamos a la Soli, ya no teníamos una más grande a la cual pasar, entonces nos vimos obligados a hacer 2 turnos. Uno Bien. que siempre fue de 5 a 7 y otro de 7 a 9, pero solamente los lunes. Bien. Y la otra consulta es, como nosotros no tenemos acceso al Zoom, yo no tengo idea cuánta gente está participando de cada uno de los encuentros. Entonces mi pregunta es, en principio, ¿cuánta gente aproximadamente está participando y cuál es la diferencia en relación a la cantidad de gente que había presencialmente y la cantidad de gente que hay a nivel virtual? Tengo esa duda acerca de... Sí, mira, yo creo que es lo mismo o más gente la que está participando ahora en la escuela, porque en el Zoom hay más o menos aproximadamente un promedio de, es difícil, pero ponerle unas 120 conexiones. Cada conexión no es una persona. Hay muchos matrimonios que van, por ejemplo. Entonces, de esos 120, no sabemos exactamente calcular cuántos. A mí me ha pasado en estos grupos particulares en pandemia, por ejemplo, que empezaron a pasar cosas que jamás me habían pasado a mí y creo que a Jorge tampoco, y es que, imagínate, yo tengo un grupo en donde la edad promedio de sus participantes es 60 años. En pandemia, en algunos grupos empezaron a venir también los hijos, y en otros empezaron a venir los padres, porque ahora se podía, ¿no? En la escuela de espectadores pasa lo mismo. Hemos visto, porque los veo en las pantallitas, y porque los conozco, y entonces cuando los veo en las pantallitas en el Zoom, sé que esa es la mamá de esa otra, y entonces justo la fue a visitar a la casa y se ve que cayó el lunes y que no quiso faltar a la escuela, y entonces está con su mamá en la escuela de espectadores. Entonces, conexiones de Zoom, más o menos 120. Esas conexiones yo mínimamente, y me parece que hay que sumarle 80 personas, mínimo, así como de cajón, más los que están en Facebook. Eso, digamos, siendo generosos y sin exagerarnos en la cantidad de gente que participa, ¿no? Y la verdad que es fabuloso eso que está pasando, porque la escuela se ha convertido también en un espacio de participación familiar, ¿no? Que eso no lo teníamos. Por lo general venía el amigo o venía la pareja, pero que venga la mamá, que venga el hijo, esas son cosas un poco más extrañas. Vieron que por lo general las franjas etarias no comparten los espacios de ocio, ¿no? Y menos todavía si son familia. Y en las escuelas se ha empezado a generar esto también. Digo, en la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, hablemos siempre de eso, ¿no? Porque también, como dijimos y repetiremos hasta el cansancio, así como el teatro es territorial, las escuelas de espectadores son territoriales.
son muy diferentes en función de las ciudades. La escuela de Buenos Aires es muy distinta a la de Santa Fe, es muy distinta de la de Mar del Plata, y así países ni les cuento, ¿no? Realmente son todos funcionamientos muy, muy, muy diferentes. Entonces, recapitulando algunas cosas para poder meternos en los problemas vinculados al teatro y la transteatralización y esa relación con, con las cuestiones vinculadas a la expectación, digamos, simplemente volvamos a repetir y pensemos de otra manera esta idea de que la filosofía del teatro es una filosofía de la praxis teatral y que nuestro pensamiento sobre la expectación parte de una filosofía de la praxis, ¿no? Buscamos esa razón práctica, buscamos una filosofía del acontecimiento que va a producir un pensamiento cartografiado, un pensamiento territorializado, ¿no? Y este pensamiento va a partir de un espacio de autoobservación. La expectación es un laboratorio de percepción. Por eso nosotros les insistimos tanto de fíjense qué les pasa, no solamente qué les pasa a los espectadores en la escuela de espectadores, qué les pasa a ustedes como parte de la escuela de espectadores. Piénsense a ustedes mismos como espacio de autoobservación, como laboratorio de conocimiento. ¿Cuál es el vínculo que empiezan a tener con otros espectadores? ¿Cuál es el vínculo? Porque ustedes también pueden hacer comentarios por Facebook, y Alejandra, que es parte del equipo de la escuela, se lo transmite a Jorge. Los que están en Facebook también pueden usar el chat de Facebook, y así como los de Zoom no saben lo que pasa en Facebook, los de Facebook no saben lo que pasa en Zoom, pero se trata de que la información circule, o sea que hay un lugar en donde se puede interactuar. Complejo, con la dinámica del chat, no es lo mismo, ya lo sabemos, pero el espacio existe, ¿no? Entonces es muy importante ese lugar de búsqueda autoobservatoria, autoperceptiva, ¿no? Y además, recordar siempre que el espectador es una parte absolutamente inseparable de la función ontológica del acontecimiento teatral, ¿no? ¿Se acuerdan que así como, o sea, cuando nosotros decimos que no estamos dispuestos a decir que todo es teatro, y entonces nos dedicamos a definir qué cosa sería teatro y qué cosa no lo sería, en nuestra definición de qué cosa sí es teatro, una parte absolutamente indispensable, tanto en su definición lógico-genética como en su definición pragmática, es el lugar de la expectación, ¿no? Y es un lugar, como decíamos, sumamente complejo y sumamente subestimado. Yo me acuerdo que, no recuerdo exactamente quién, tampoco importa, pero en nuestro primer encuentro, antes de que empezáramos a hablar de los espectadores, de la escuela, de nada, surgió una pregunta de, ¿Jauss con su teoría de la recepción sería el primero que pensó a los espectadores? No, la verdad que no. Primero porque Aristóteles ya piensa a los espectadores, ¿no? Aristófanes ya piensa a los espectadores. Hay una teoría sobre la expectación en una multiplicidad de escritos del siglo V de diversa índole, pero además porque receptor no es lo mismo que espectador, no es la misma categoría. La recepción es una de las funciones de la expectación, entre muchas otras que la expectación tiene, ¿no? Pero el espectador no es un receptor de mensajes, es, retomando a Rancière, un discípulo emancipado, ¿no? También se lo piensa mucho desde el lugar de cliente, o del lugar de consumidor. Es muy interesante la enorme cantidad de estudios, sobre todo vinculados a la sociología, que piensan los espacios de los espectadores como consumidores, cómo afectan no solamente a las economías propias del teatro, sino, ¿cómo lo dijeron el otro día? Tenemos unos investigadores muy, muy especializados en gestión y usaron un término muy específico que ahora, algo así como economías solidarias, esto de que vas al teatro y después te compras un jugo en el kiosco de la esquina.
cerró el teatro y cierra el kiosco de la esquina porque ya no le vende jugo a nadie. Ese tipo de economías creo que se llaman economías solidarias, no me acuerdo exacto, pero tiene un término así muy propio. Bueno, ese tipo de estudios vinculados a la gestión y qué sé yo, tienen que ver sobre todo con el pensamiento del espectador como un consumidor, en el marco de una estructura económica, que también lo es, pero que tampoco agota en ese lugar el espacio que nosotros pensamos que un espectador tiene, ¿no? Pero además, fíjense qué cosa interesante, el acontecimiento teatral no inventó la expectación, no es un invento del teatro el espectador, ¿no? Porque el espectador ya existe en las teatralidades que son anteriores al teatro. Eso es muy importante. La expectación teatral tiene un vínculo que es sumamente poroso, ¿no? Liminal, de borde, con expectaciones vinculadas a la transteatralización, que son complejas, que interactúan, que son a veces muy difíciles de distinguir en la singularidad. Digamos entonces que la expectación lo que va a hacer, la expectación teatral, es producir poiesis. Una poiesis que es espectatorial, pero que es también propia del convivio. Seguro que todos tienen alguna experiencia en este sentido. Fíjense, si el espectador no produce poiesis, afectación, y si no condiciona tanto al convivio como la poiesis misma. Hace un tiempito los macocos estaban haciendo en un teatro La familia Albornoz. No sé si conocen la obra, tremenda obra, Delicias de una familia argentina, terrible, una familia clase media, papá, mamá, nene, nena, abuela, en donde papá se va quedando sin trabajo y van yendo a la ruina y van vendiendo todo, o sea, desde vender a la nena hasta el papá que se va vendiendo por partes. Y el hijo se va vendiendo por partes hasta que termina siendo finalmente solo un cerebro adentro de un frasco. Una cosa así como muy, muy tremenda. Pero bueno, estaba en un teatro a las 9 de la noche. El título de la obra, Los Albornoz, Delicias de una familia argentina, no sé, vaya a saber por qué motivo, yo fui a una función en la cual habían ido, se ve, un grupo de varias familias amigas con sus niños y niñas, que iban desde los 6 años a los 14. Eso, o sea, no sé si me explico, no sé qué esperaban ver. Y que estaban sentados en la fila 3 o 4, ahí, muy cerquita. Una de las primeras escenas que la obra tiene es una escena terrible, pero terrible, en donde la abuela entrega a la prostitución a su nieta para pagar la factura de luz. O sea, está todo mal en esa familia, como suele estarlo en las obras de los macocos, un nivel de acidez, de crítica, de ironía enorme. Y Marcelo Sicards, que era quien hacía de abuela, venía la parte de todos esos chistes espantosos que le hacía la nieta. Y claro, tenía a todos los nenes sentados en la fila 3 y empieza. ¿Quién dejó de entrar estos chicos acá? Esta obra no es para chicos. Y todos se ríen pensando que estas improvisaciones son parte de la obra. No, no, estoy hablando en serio. Ahora vamos a decir unas cosas que los chicos no pueden escuchar. Y todos se seguían riendo como si fuera parte de la obra. Sicards tuvo que pararse, tuvo que sacarse la dentadura postiza y se fue y dijo, yo no vuelvo hasta que estos chicos no se van de acá. Estos chicos no pueden ver esta obra. ¿Quién los dejó entrar? No sé qué pasó, pero esto no puede, y se fue. Y la obra no siguió
hasta que las familias con los chicos no se fueron. Y los chicos no es que estaban haciendo algo, era la presencia de esos espectadores en un lugar que no correspondía, afectando directamente la constitución de la poiesis. Y cuando vino la escena, esa escena terrible, entregadora de la abuela con su nieta, como espectadores, por lo menos yo y mi acompañante, no podíamos dejar de pensar en la aberración que hubiese sido que nenes de entre 6 y 14 años estuvieran viendo esa escena. Fíjense si eso no es construcción de poiesis espectatorial, afectando al convivio y afectando a la poética. Y sin levantarse de la butaca, ¿no? Con todas las restricciones que la modernidad le ha puesto a los espectadores. Otro ejemplo tremendo, no sé, Carol, si te lo voy a poder explicar plenamente, pero nosotros, porque tiene que ver con la política argentina, no sé cuán imbricada estás en eso, nosotros veníamos recién de las elecciones en donde el macrismo había perdido la presidencia y la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más poderosa que tiene el país, y ambas habían quedado con el kirchnerismo, ¿no? Con el peronismo. Y en ese contexto voy a ver una obra que es una obra histórica que habla de una mujer muy importante para la historia argentina, que es Encarnación Ezcurra, que es una mujer absolutamente revolucionaria, mulata, defensora de los derechos de los mulatos, el poder detrás del poder de Rosas, reivindicadora de los derechos populares, ¿no? Hablando en contra de la oligarquía. Y no va que estamos en la puerta esperando para entrar, que nos den sala, y viene, baja de un auto, toda oronda, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con su novio, yendo al teatro. Yo estaba con una compañera que es militante de la Cámpora, pero muy militante. La tensión de lo que fue esa función, yo no les puedo explicar, porque todo lo que decía Encarnación Ezcurra parecía estar diciéndoselo a María Eugenia Vidal. Y una tensión en el ambiente que, por Dios, que se cortaba con un cuchillo. Termina la función, todo el mundo aplaude, nadie sabía muy bien qué hacer, y de repente se escucha una voz de un tipo que dice: ¡viva Encarnación Ezcurra! ¡Viva Evita! ¡Viva Cristina! Se cayó el teatro. Se cayó el teatro. Claramente esa fue una función especialísima en donde, de nuevo, esa presencia que no hizo nada, porque no es que apareció algo, no es que un espectador le empezó a tirar tizas por la cabeza a la exgobernadora, que la exgobernadora dijo algo en especial, no hubo acción física, pero que modalizó absolutamente el convivio y que reestructuró, sin modificar una línea del texto, toda la poética, eso con seguridad. O sea que la acción de la expectación es complejísima y siempre afecta al convivio y a la poiesis. Poiesis, convivio y expectación son tres cuestiones que se modalizan mutuamente, que las podemos pensar por separado, pero que se dan en conjunto y que interactúan en el devenir del acontecimiento. Por eso la expectación es algo tan complejo. Natalia, porque sí. Perdón, no, termina y ahora hago el comentario. Porque es recepción, pero es construcción poética desde la expectación también. Decí, Paula, decí. No, que pensaba sobre todo en la cantidad de obras, por ahí más de teatro postdramático, ¿no? donde el espectador tiene no solo un rol de espectador, sino también más participativo dentro de la obra, ¿no?
Entonces pensaba también con toda esta virtualidad, cómo ese tipo de obras, donde era tan importante la participación activa del espectador en esas obras, también no se pueden hacer. O sea, hay algo muy, muy fuerte ahí en la presencia del espectador y de ese convivio y de esa expectación en esas obras en particular. Sí, han intentado algunas modalidades, como por ejemplo el uso del chat, como forma participativa, ¿no? Pero es muy interesante considerar que la participación activa del espectador no requiere exclusivamente acción física. No hace falta, para pensar a un espectador activo, irse a los match de Mosquito Sancineto, en donde los espectadores elegían la trama de la obra, o a las cosas que hacían Sucesos Argentinos, o cualquiera de las cosas que hace De la Guarda o Fuerza Bruta. Ahí claramente hay una puesta en cuerpo del espectador. Pero participar es poner el cuerpo en movimiento exclusivamente, en términos de expectación, modalización y construcción poética. Rebobinemos un poco, ¿no? Entonces, por eso decimos que el espectador teatral es mucho más que un espectador en el sentido de un observador, ¿no? Hace un montón de otras cosas más. Y aún en las obras en donde, digamos, se requiere una abducción casi permanente de los espectadores por parte de la poiesis, siempre en el acontecimiento hay expectación. Porque la expectación no es solamente del tipo que compró la entrada y que llegó como espectador. Hay un sistema de expectación que va mutando en el convivio, porque muchas veces, por ejemplo, pensemos en un teatro a la italiana convencional, no vayamos a De la Guarda, no vayamos a la Fura del Baus, vamos a lo más tradicional que nos ha dado la modernidad en la tradición moderna, y cuando está Alfredo Alcón haciendo el soliloquio de Ser o no ser de Hamlet en Proscenio, seguro que la mina de vestuario está en la pata mirando. Seguro que sus compañeros de escena están llorando en la parte de atrás diciendo ¿cómo entro después de esto que ha hecho este hombre? Seguro que el que está en la consola de sonido no solamente está mirando los botoncitos que tiene que subir y bajar para que las luces funcionen como corresponde. Esos también son espectadores. Y por lo tanto, la expectación es siempre compleja. Esta premisa de ya no hay más espectadores es mentira, no existe. No existe teatro sin expectación. ¿La expectación puede ser intermitente? Sí, puede ser, pero que está. No desaparece del todo, porque si desaparece del todo, desaparece el teatro, ¿no? La expectación siempre existe, en todas estas múltiples, complejas y difíciles modalidades. Y hay una fuerza y un poder de los espectadores y una conciencia de los espectadores respecto del alcance de esa fuerza y de ese poder. Es muy interesante, ¿no? Y por eso es, creo yo, muy importante el rol que tienen las escuelas de espectadores para discutir políticas y sobre todo éticas del espectador. Jorge hizo un artículo, a mí me divirtió muchísimo. La primera aproximación que yo se le escuché fue en una clase de escuela de espectadores, ¿no? Primera clase, Jorge viene ese año con un intento digo intento porque después lo fue perfeccionando, de diseño de reglas de convivencia, diríamos ahora, ¿no? ¿Cuáles son nuestras reglas de convivencia? No insultamos a la gente que invitamos. Esa es como una gran premisa, por ejemplo, ¿no? Y a partir de no solamente de esta, de un montón, pero a partir de este primer diseño de reglas de convivencia, lo que hizo Jorge fue algo muy inteligente, que fue
sistematizar contramodelos de espectadores. Todavía no podemos decir qué sería para nosotros un modelo de espectador, porque siempre nos falta algún condimento, ¿no? Decimos que un espectador, el espectador al cual aspira la escuela de espectadores es fundamentalmente un espectador compañero, un espectador consciente de su necesidad de estudiar, de que ese estudio no se termina nunca, porque es el estudio que necesitamos para estar en compañía, ¿no? Y una cantidad de cuestiones. Pero sí pudimos listar, más o menos, eran como, no sé, como 45 contramodelos de espectadores, todos basados en la experiencia de la escuela de espectador. El espectador que aconseja, ¿no? Ese es uno muy, que lo agarra Pompeyo Audibert, dice, mira, Habitación Macbeth me encantó, pero yo te diría que en la escena 3, cuando vos salís y te pones, si fuese blanco en lugar de amarillo, creo que me parece que funcionaría mejor. De esos hay un montón. Un montón. O el espectador no solo que aconseja, sino que además la tiene clarísima, ¿no? El espectador superado. El que te dice, no, claro, pero como yo leía Rancière, te puedo explicar perfectamente que lo que está pasando ahora en la escena, ¿no? Entonces, en lugar de ver qué pasa, te cuenta qué es lo que él supone que va a pasar. Estos contramodelos, el artículo es muy divertido, sobre todo porque conociendo a los integrantes de la escuela de espectadores le puedes poner cara a cada uno de los contramodelos. Es muy bueno eso. Pero digo, estos contramodelos lo que vienen a hacer es a enunciar la necesidad de una ética de la expectación. Porque, fíjense, la modernidad intenta regular la fuerza del espectador, el poder del espectador, la intenta regular controlándolo. Igual que lo hizo con el espectador. Hay el Stanislavski en Mi vida en el arte, dice algunas cosas muy divertidas también, pero pone en evidencia cuáles fueron estos mecanismos de control del espectador, ¿no? Los espectadores llegaban a cualquier hora, hablaban fuerte, no les importaba nada, entraban y salían, comían, hablaban de sus cosas, y entonces en el Teatro de Arte de Moscú, Stanislavski va a poner unas reglas muy férreas para los espectadores y unas reglas muy férreas para los actores. Reglas muy férreas que consisten en quien viene borracho se va a su casa. Reglas respecto al espectador, llegaste tarde, no te abro la puerta. Te bajo la luz, porque lo importante no es lo que pasa en la platea, es lo que pasa allá. No se puede comer adentro de la sala. El que se para se va de la sala. Esas son todas reglas que buscan, que conocen sobradamente la potencia de la expectación, la fuerza de la expectación, y que lo que buscan es controlarla por todos los medios, ¿no? La idea de una escuela de espectadores no sería controlar, sino reencauzar éticamente esa fuerza espectatorial. Por eso esa necesidad de un programa ético, un programa político, pensando en los espectadores en el marco de una escuela, ¿no? Porque la idea es poder educar en una actitud hacia el teatro, ¿no? De valorización, de apertura, de politeísmo, de disponibilidad, de hospitalidad, ¿no? Que va acompañado de la mano del autoconocimiento, de la autoobservación, de la escucha, propiciando esto que llama Levinas la ética de la alteridad. Ese es el verdadero fundamento de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. No es transmitir conocimientos, porque para eso recomendamos libros y ya.
Hay gente que ha escrito cosas muy bonitas respecto a Molière. Si vamos a venir solamente a hablar de Molière, la verdad que estaríamos perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Porque la idea es poder gestionar, poder discutir estos problemas vinculados a la ética. Entonces, quienes somos coordinadores y coordinadoras de escuela de espectadores, pensamos que los espectadores son espectadores creadores, ¿no? Esto que hablábamos el otro día, el espectador trabaja y propone y crea tanto como un artista. El espectador hace un montón de otras cosas, además de observar. Funda teatros, hace crítica, hace gestión cultural. Infinidad de cosas. Entonces, quienes somos coordinadores y coordinadoras, nos ponemos en ese lugar de maestros y maestras ignorantes, ¿no? En los términos de Rancière. Porque, como siempre pasa, y recién en una reunión que salía, estaban diciendo lo mismo, nosotros sabemos de qué es lo que estamos hablando, sabemos qué es lo que queremos, sabemos cuál es el posicionamiento ético, sabemos contenidos curriculares y disciplinares, si quieren, pero la verdad que no tenemos ni idea de qué es lo que van a hacer con todo eso los integrantes de la Escuela de Espectadores. Entonces, distingamos, por favor, no voy a retomar esto específicamente porque ya nos queda poquito tiempo, pero tengamos clara la diferencia entre espectador real, espectador histórico, el implícito, el espectador explícito, el representado, el abstracto y el voluntario, ¿no? Tengamos en clara esa diferencia, y creo yo que como coordinadores de escuela de espectadores no solamente tenemos que tener clara esa diferencia, sino poder transitar del uno al otro, ¿no? ¿Qué quiero decir? Poder influenciar del uno al otro. Y es imposible que uno que alguien se plante delante de un grupo para hacer cualquier cosa, una obra de teatro, un encuentro en una escuela de espectadores, sin tener una idea previa de lo que ese grupo es, sin imaginarse con qué se va a encontrar del otro lado. Algo te imaginás, pero tengamos en claro que eso que te imaginás no es el espectador real, es otra cosa. Entonces, si esto que vos te imaginás no coincide con la realidad, tenés que saber que lo que te imaginás y la realidad son dos cosas diferentes y que sería conveniente darle pelota a la realidad. Pero eso no quiere decir que lo que vos te imaginaste esté mal, sea incorrecto, sea inválido y tengas que de un plumazo tirarlo por la ventana. Pero sí entender que son dos categorías diferentes. Y que cuando viene un artista y dice los espectadores son, saber que eso que dice el artista es diferente de lo que vos te imaginaste y es diferente de esos espectadores que tenés adelante tuyo, que son categorías distintas, que una cosa es lo real, que otra cosa es lo implícito, que otra cosa es lo explícito, ¿no? Es muy importante que tengamos esas categorías claras para no confundirnoslas, porque existen todas, no es que hay una que no exista, todas existen, pero son todas diferentes. Entonces, en el ratito que nos queda, abordemos un poquitito el problema del desplazamiento entre la teatralidad del teatro y la transteatralización, porque creo que recordarán que el concepto de teatralidad que nosotros trabajamos tiene una raíz antropológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que tenga una raíz antropológica? Que forma parte de la condición humana, de la condición de lo humanamente posible, ¿no? Porque consideramos que la teatralidad está vinculada a la organización de la mirada de los otros. Y siempre, en el orden de lo humano,
nos la pasamos organizando las miradas de los demás, ¿no? Así como hay un homo faber, un hombre que hace, ¿no? Un homo ludens, hay también un homo theatralis, que sería el hombre teatral, que es esta humanidad de la teatralidad entendida como una política de la mirada, como una óptica política. Y cuando hablamos de mirada, ojo, no estamos hablando solo de la mirada de los ojos, sino de un sentido más amplio, de una percepción que es física, por supuesto que sí, pero también es emocional y también es intelectual. Y fíjense qué curioso, teatralidad es una palabra que se inventa después de inventar la palabra teatro, pero que nos está hablando de algo que existe antes del teatro, ¿no? La teatralidad sería como la precuela del teatro. Y así como hay una teatralidad de raíz antropológica, también hay una teatralidad de raíz sociológica. En contra del pensamiento de que todo es teatro, nosotros sí podríamos proponer que todo es teatralidad, eso sí, porque como es una condición de lo humano, en cuanto hay un ser humano, hay teatralidad. Pero de nuevo, hay diferentes tipos de teatralidad. El orden social se organiza a partir de una teatralidad muy específica. Todas las acciones que desarrolla el ser humano en el orden de lo social se rigen por una teatralidad, por una organización de la mirada del otro. Todo, absolutamente todo. Sería imposible que yo me pudiera tomar un colectivo si no le organizara la mirada al chofer para que pare en la parada y yo me pueda subir. Sería imposible. No me podría, no sé, escapar de la policía en un recital si yo no organizara la mirada como para no ser vista. Es algo, nosotros en clase, en presencialidad, lo hemos vivido siempre, siempre, siempre. Es divino, es muy gracioso el momento del primer parcial. El momento del primer parcial es precioso porque a lo largo de toda la cursada vos tuviste una distribución áulica muy específica, si bien no hay bancos asignados a nadie, por lo general se tiende a sentarse siempre en el mismo lugar, o por lo menos siempre en la misma zona, y en el momento del parcial, del primer parcial, hay como una necesidad de invisibilización propia tan potente que hace que de repente todo el mundo se siente atrás. ¿No? Como, no sé muy bien por qué, pero no sé si lo saben o si lo perciben ustedes, pero es algo que sucede siempre y que tiene que ver con una dimensión de teatralidad de momento examen. La teatralidad existe en todos los órdenes de la vida, ¿no? Porque, de nuevo, es una condición de lo humano. El teatro no existe en todos los órdenes de la vida. Para que tengamos teatro necesitamos poiesis, convivio, expectación. Ahora bien, estas múltiples prácticas de la teatralidad y estos conocimientos, de la teatralidad social, y estos conocimientos específicos de la práctica teatral se van a multiplicar en saberes, en estrategias, y van a atravesar, sobre todo en este auge de los más media, ¿no? De la mediaticidad, de la digitalización, se van a multiplicar hacia experiencias vinculadas al cine, a la televisión, a lo multimedia. La transteatralización, digamos, si lo que se desprendió originalmente de la teatralidad humana y se convirtió en teatro, regresa como campo de procedimientos al orden de lo social, estamos hablando de transteatralización. El camino sería teatralidad, teatro, transteatralización, ¿no? Hay algunos ejemplos de la utilización de estos saberes del teatro, no para crear
poiesis, no para crear un campo ontológico otro, sino para ser más efectivos en la teatralización de lo social, en la teatralidad social. ¿Quiénes son sujetos quiénes son ejemplos clarísimos de transteatralización? Los políticos, primerísimo lugar, utilizando explícitamente los procedimientos del teatro. Los abogados. Yo tuve una experiencia, creo que Gustavo ya la conoce, hace muchos años en Argentina se promulgó la ley según la cual los juicios pasaron a ser orales, antes eran solamente escritos, ¿no? En esa época, justo en ese cambio de legislación, yo estaba trabajando en Andamio 90. Andamio 90 es un teatro y una escuela de teatro que queda a 2 cuadras de tribunales. Se llenaron los seminarios de actuación de abogados. Se llenaron para ir a buscar al teatro las estrategias teatrales que les permitieran afrontar un juicio oral. Ese es un procedimiento de transteatralización. Con los conocimientos y las prácticas teatrales, se va ahí a buscar esos procedimientos y esas prácticas para ser más efectivos en el orden de la teatralidad social. Esto sucede mucho también en la religión, ¿no? Los grandes pastores, digamos, de iglesias alternativas, ¿no? Acá nosotros tenemos un montón de pastores argentinos, porteños, más porteños que Gardel, que hablan un portuñol inventado, pero que como que les da más pregnancia escénica a la hora de hacer un exorcismo, ¿no? Es realmente notable. Bueno, los exorcismos guionados, y eso tiene verdaderamente un enorme éxito. Ustedes piensen que antes había, no sé, un programa de trasnoche, de exorcismos y pastores y pastoras. Ahora tienen canales propios de televisión, en donde transmiten las 24 horas, y que tienen una recursividad en el orden de lo social muy potente. Muy potente. Las alianzas entre la política y estas iglesias alternativas es muy poderosa, y están reencauzando el orden de la organización de lo social a través de herramientas explícitas trabajadas por el teatro, pero que no están siendo usadas para la fundación de entes poéticos autónomos, sino para la incidencia real en la sociedad. Esa es, digamos, la enorme diferencia entre el teatro y los procesos de transteatralización. Y que, de nuevo, no son procesos tan novedosos, son procesos que nosotros podemos registrar desde hace un montón, desde la década del 80 más o menos, pero que han adquirido una potencia con la emergencia de los medios, o con la explosión de los medios masivos de comunicación. Ustedes piensen que en la década del 80 no todos los hogares tenían televisión, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo el día en que llegó la televisión a la casa de mi abuela. Parece que fue en otra vida, pero fue en esta misma. En la década del 80 no todos tenían televisión. Hoy es raro que haya una casa que no tenga computadora o que no tenga celular, ¿no? Es decir, que se ha multiplicado enormemente el alcance de estos mass media. Entonces, ya recontra estamos sobre la hora, pero, bueno, no lo voy a pasar, pero les paso el link igual, porque hay muchas cosas para seguir hablando en vínculo a la expectación y los problemas de transteatralización, ¿no? Cómo los panópticos han diseñado un gran hermano que nos convierte, que es un gran espectador, que nos convierte a nosotros en el orden de lo social, en seres que actúan transteatralmente en función de ese potencial observador que podamos llegar a tener en la cámara de seguridad, en la camarita de la computadora, en
sonría, lo estamos filmando, ¿no? Es muy complejo. Vamos son y cuarto, cortemos ahora para poder entrar a la escuela, pero sigamos trabajando este problema. Les pido por favor si pueden pegarle una leidita más para poder profundizar en los problemas de la transteatralización en vínculo con la expectación. Y les dejo, después les paso el link directamente porque si no me lo va a bloquear. Quería terminar, a mí me encantan estas cosas, con un uso muy específico de la transteatralización y la dramatización de eso y su vuelta al teatro. Me parece que es enrular el rulo, que es ¿cómo se llama? El número de Warren Sánchez, no sé si lo conocen, de Lelutier. Es absolutamente extraordinario. Se los voy a pasar, les voy a dejar el link. Se llama El sendero del Warren Sánchez, Salmos Sectarios. Extraordinario, súper divertido, y es del año 1987. Digo, para que vean cómo este uso de los recursos teatrales para la mejor organización de la teatralidad social es algo que pegó la vuelta y volvió al teatro en el año 1987, ¿no? Sin toda esta explosión de los más media que hemos visto en los últimos tiempos. Pero bueno, el link se los dejo en la página, en todas partes, para que ustedes lo vean. Es muy divertido, está en YouTube. Y van a ver cómo funciona y cómo se torna evidente el proceso de teatralidad, teatro, transteatralización, y acá, felizmente, teatro de nuevo. ¿Sí? Así que bueno, cortamos ya mismo, nos metemos en la escuela y la seguimos el lunes que viene. Ahí, Gustavo, muy bien, ya lo encontró, ya mandó el link. Pero igual yo se los dejo, no se preocupen. Bueno, nos seguimos viendo en la escuela. Hasta luego. Muchas gracias, nos vemos.